Boa noite, amigos, pessoal do Arte do Encontro. Hoje nós vamos ter uma apresentação muito legal que está sendo feita diretamente da Cidade do México pelo José Luiz Galván sobre Octávio Paz e La Llama Doble. José Luis, si puedes, haga una presentación suya de quién tú eres y después siga con la presentación sobre Octavio Paz. Un abrazo y gracias. Gracias, Wagner. Buenas noches. Soy José Luis Galván, químico que tuvo la suerte de ir a Birmingham y encontrar ahí buenos amigos brasileños. Destaco a Wagner, a Ro, eh, a Reinaldo Sí. y un monte más. Eh, eh, me, me dio mucho gusto trabajar varios meses en la presentación de Octavio Paz. Octavio Paz como poeta. Eh, La llama doble es una obra ya madura de Octavio Paz, pero decidí dar una mayor peso a la figura de Octavio Paz y su importancia en la literatura mexicana y en la literatura latinoamericana, más que el contenido muy rico y muy importante que representa la llama doble. Eh, por favor, la siguiente. Como les digo, Octavio Paz es un serio compromiso. Exponer una visión de Octavio Paz, su obra y las circunstancias que rodearon su labor es analizar, visualizar y dar a conocer la historia moderna de México en términos de una figura enorme, completa y compleja que, además de una contribución literaria fundamental, aporta un vasto contenido ético, social, político e histórico al desarrollo de México. La siguiente. Octavio Paz, siempre que yo lo recuerdo en entrevistas, en presentaciones, se llamaba poeta, no escritor, no intelectual. La poesía se desliza entre el sí y el no. Dice lo que callo, calla lo que digo, sueña lo que olvido. No es un decir, es un hacer que es un decir. La poesía se dice y se oye, es real. La siguiente. Eh, Veamos algunos elementos fundamentales de su vida y su formación. Octavio Irineo Paz Lozano nace en la Ciudad de México el 31 de marzo de 1914 y muere en la Ciudad de México el 19 de abril de 1998. Por actividad política de su padre, viaja a Estados Unidos y ingresa a la educación elemental en Los Ángeles, California. Siente la imposibilidad de comunicación y aunque actualmente en Los Ángeles se habla más español que inglés, en, en aquella época no era tan claro. Esta imposibilidad de comunicación hace que tenga que pelear con sus compañeros. Ve la violencia infantil. Eh, la actividad política de su padre es nada menos que ser el representante de Emiliano Zapata, del movimiento zapatista en Estados Unidos, que es un representante parcialmente diplomático, pero además tiene que conseguir fondos y tiene que conseguir armas y tiene que conseguir adeptos. O sea que hay una politización importante en la vida
inicial de Octavio Paz. La siguiente. Eh, Inicia la educación secundaria al regresar a México en 1926, a los 12 años. Siguiendo la perspectiva familiar, es políticamente activo. A los 12 años, junto con varios compañeros, organiza una huelga en la secundaria que el director de la escuela manda llamar a la policía y se llevan a varios de los alumnos a la delegación y están 48 horas. Esta, Esto significa que en aquel momento, la policía eh, podía hacer cualquier cosa, como tener a un niño de 12 años durante 24 horas en una delegación policíaca. En la secundaria 3 es particularmente importante para mí eh, porque está llena de figuras públicas. Eh, Tres presidentes, eh, Luis Echeverría, José López Portillo y Carlos Salinas de Gortari, de presidentes mexicanos, estuvieron en esa secundaria. Además, Octavio Paz, múltiples intelectuales y múltiples académicos. Recuerdo con mucho cariño al doctor Guillermo Soberón, rector de la universidad, secretario de Salud mexicano, y que eh, fueron una playa de personas que se formaron en esta institución. También recuerdo mucho que en el temblor de 1985 eh, había una colaboración de exalumnos y había 7 secretarios de Estado mexicanos que habían sido egresados de esta escuela. También es un honor haber sido, junto con algunos de los que están en observando la presentación, haber sido alumnos de esta secundaria. La siguiente. Al terminar la secundaria, ingresa a la Escuela Nacional Preparatoria. Esta es el crisol del pensamiento posrevolucionario. Es ahora entonces lo era parte de la Universidad Nacional Autónoma de México, cuna de múltiples grupos, asociaciones y sociedades sociales y políticas nacionales e internacionales. El caldo de cultivo son jóvenes que están dejando la pubertad y entrando a la adolescencia, lejos aún de la adultez. En el movimiento de 1968, eh, grupos militantes se estuvieron en las instalaciones y es famoso que la policía lanzó un cohete que destruyó. Después fue restaurada una de las puertas de este antiguo colegio de San Ildefonso. La siguiente, por favor. De 1929 a 31, en la preparatoria, se suma a un movimiento anarquista, siguiendo a José Bosch, un eh, alumno de origen catalán, y empieza a vivir serios contradicciones y tomas de decisión muy importantes. Política o violencia, fascismo o comunismo, ingresa a la Unión de Estudiantes Pro Obreros y Campesinos. Lee a Kropotkin, Recus, Ferrer, Joseph Proudhon y ve desde un punto de vista más teórico al movimiento zapatista en el que su padre había militado. La siguiente. También comienza
con una muy compleja, completa y amplia actividad literaria. Empieza a topar con una dualidad que lo acompañaría toda la vida de entre la poesía y la prosa. Se ocupa de la ética del artista, si el arte de la tesis o el arte puro son la esencia de la actividad literaria. También empieza a ver las promesas del comunismo y ahí ingresa a una sociedad que edita, y él mismo es editor de los Cuadernos del Valle de México. Se sujeta a una intensa actividad literaria e intelectual. Rafael Alberti le dice que su poesía es intimista, que es muy personal, es muy de él, pero que es una poesía revolucionaria en tanto que hay una intención de transformar el lenguaje, no de fomentar una revolución. La siguiente, por favor. Eh, Termina en la Escuela Nacional Preparatoria y se inscribe en la Escuela Nacional de Jurisprudencia, la actual Facultad de Derecho, y en la Escuela Nacional de Altos Estudios, actual Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Y empieza a tener serios problemas de toma de decisiones que van a estar con él, que lo van a acompañar. Una confrontación personal entre la creatividad, el idealismo. Lee con mucho detalle a Sor Juana Inés de la Cruz. La siguiente. Y este problema lo lleva a una renuncia, a una búsqueda y a una renovación. Renuncia a la universidad, a la Ciudad de México, a la familia. Ese desprendimiento lo hace buscando congruencia. En 1937 abandona, renuncia a todo y viaja a Mérida para fundar una escuela secundaria de hijos de trabajadores, pero se encuentra con una realidad que no esperaba. Una ciudad tan lejana en aquel momento a la Ciudad de México, no era posible viajar por carretera, había que hacer varias etapas en ferrocarril o viajar por barco por el Golfo de México. Esa realidad de una población indígena enorme, con costumbres, con tradiciones, con una vida muy importante, lo avasalla. La siguiente. Y es invitado al segundo Congreso Internacional de Escritores para la Defensa de la Cultura. En julio de 37, en Madrid, Barcelona y Valencia, asisten de los que conocemos todos: Pablo Neruda, Rafael Alberti, Federico García Lorca, André Malraux, Tristan Tzara, Julián Benda, León Tolstoy, Stefan Spender, Ernst Hemingway, Alejo Carpentier, Antonio Machado y 90 más. Es un congreso eminentemente antifascista y ahí se descubre otro problema: las grandes pugnas internas de los grupos de izquierda, la represión partidista, el estalinismo que busca eliminar corrientes previas en los grupos de izquierda, la existencia de campos de concentración en la Unión Soviética. La siguiente, por favor. En 1937 se casa con Elena Garro, una brillante escritora, y es cofundador de la revista literaria Taller hasta 1941. En 1943 obtiene la beca Guggenheim para la Universidad de Berkeley en California. En 45 ingresa al servicio diplomático trabajando en la Embajada de París, que le da la posibilidad
de conocer muy de cerca el surrealismo. En esta época escribe El laberinto de la soledad. En 1952 eh, viaja como diplomático a la India y Japón. En 53 regresa a la Ciudad de México para hacerse cargo del Servicio Exterior Mexicano, los organismos internacionales. En 1945 intenta crear una revista mexicana de literatura sin sesgo partidario. En 59, nuevamente en París, se divorcia de Elena Garro y en 63 se es designado para la Embajada de la India. En 1964 contrae matrimonio con Marie José Tremini, que es su esposa hasta su muerte. La siguiente, por favor. Y aquí hay un momento que para los mexicanos es especialmente sensible. El 4 de octubre de 68, como resultado de la matanza de Tlatelolco, renuncia al puesto de embajador de México en la India. Dijo no al poder y fueron pocos los que se atrevieron. El gobierno de México organizó una campaña de desprestigio en contra de Paz. Se le acusó de seguir cobrando su salario. Y esto lo dijo el propio presidente de la República en una entrevista. Ese sigue cobrando, de gran crueldad en su trato con Elena Garro, que veremos que es muy claro que fue muy agresivo hacia un ser creador cercano. Se le acusa de plagio de eh, escritores, de intelectuales europeos, de ser elitista, de solo hablar con los que lo entienden, no hablar con cualquiera, de ser homosexual, de no mantener a través de su obra una visión política de izquierda. Y esto es la intelectual de izquierda que era muy potente, muy importante en México, lo cual demuestra que no tuvo miedo a madurar. Quisiera aquí acotar que el movimiento de 68 fue en México y muchos países un punto de inflexión en la aprehensión de la realidad para múltiples generaciones. Para las generaciones que siguieron a la mía, el movimiento de 68 siempre ha sido un punto central, un punto fundamental en el desarrollo de la historia moderna de México. El siguiente, por favor. En agosto del 90, meses antes de la disolución de la Unión Soviética y poco después de la caída del muro de Berlín, la revista Vuelta organiza un encuentro internacional con el tema Siglo XX, la experiencia de la libertad. Al evento asiste, entre otros, entre un distinguido grupo de intelectuales, Mario Vargas Llosa. El evento es moderado por Enrique Krause. En su participación, Paz define la libertad como una experiencia vivida, más que como un concepto filosófico. Así también apunta que en México no se han dado dictaduras y también señala que México está en ese momento en camino hacia la democracia. Recordemos que la Revolución Mexicana se da para eliminar una dictadura, la de Porfirio Díaz, pero después de ello eh, el poder va cambiando de manos y va cambiando de sesgo político y no hay una dictadura militar como la hubo en muchos otros países de Latinoamérica. La siguiente, por favor. Mario Vargas Llosa solicita la palabra y en contra de lo que dijo Octavio Paz, en su intervención plantea que no se puede decir que México es ajeno a las dictaduras, que en realidad México es una dictadura perfecta,
que los intelectuales están subordinados al poder del Estado y por tanto son participantes en el dominio que éste ejerce sobre el sistema político. Sin decirlo, esta participación abre una importante brecha entre Paz y Vargas Llosa. Años más tarde, ambos pulen su posición, sin embargo, su alejamiento se mantiene. Y aquí lo que años después dijo Paz: estoy seguro de que mañana nuestros hijos y nietos recordarán a Mario Vargas Llosa, al novelista, al creador de mundos tan reales y fantásticos como la realidad misma, pero también al combatiente civil y al demócrata. Saludo en él a la rara avis síntesis de la imaginación literaria y la moral pública. La siguiente, por favor. En términos ortodoxos, la literatura es una de las bellas artes, una de las más antiguas formas de expresión artística. Es el arte que alcanza sus fines éticos y estéticos mediante la palabra. Ha sido dicha, pero es mayormente escrita. La siguiente. La poesía es un género literario escrito en verso o prosa que se caracteriza por exponer y expresar ideas, sentimientos e historias de un mundo estético y bello. Se vale de recursos poéticos con los que expande las fronteras del lenguaje. Y quiero insistir en esta expansión de las fronteras del lenguaje que todos los poetas cultivan y buscan. La siguiente. La poesía es decir más allá de las palabras. Esta frase la dijo en una entrevista Octavio Paz. Yo no le he podido olvidar, creo que resume mucho de lo que a los que nos atrae, nos gusta, nos subyuga la poesía. En 1936 publica el poema No pasarán, dedicado a los combatientes republicanos en la Guerra Civil Española. Con 22 años, exhibe una madurez literaria, política y social que lo coloca como uno de los más importantes intelectuales del mundo. La siguiente. El ensayo es un tipo de texto en prosa, generalmente expositivo y argumentativo, en el cual un autor reflexiona, diserta, evalúa, propone o analiza un tema a elección. Se trata de un género literario que aborda subjetivamente una temática y tiene formato libre, en el cual el autor se vale de la información rigurosa, personalmente evaluada y confirmada para sustentar sus argumentos. En un ensayo, la responsabilidad es, sin ninguna duda, del autor. La siguiente, por favor. En 1943 obtiene la beca Guggenheim. Recuerdan que Octavio Paz había dejado de lado sus estudios universitarios. La beca Guggenheim le permite hacer estudios superiores en Estados Unidos. Adelante. En 1972 le es asignado el Premio Nacional de Artes y Literatura, un premio que ofrece, que otorga el gobierno mexicano. La siguiente, por favor. En 1981 le es concedido el Premio Cervantes, que otorga el gobierno español. Siguiente. En 1987 obtiene el Premio Internacional Méndez Pelayo, que es un premio que otorga la Sociedad Méndez Pelayo y que fue creado por un publicista español que vivió y murió en México, pero que hizo mucha labor literaria y de apoyo a la literatura
en México. En 1987 le es asignado a Octavio Paz. La siguiente. En 1990 obtiene el Premio Nobel de Literatura, con el cual se dirige a, a la, a la congregación de premios Nobel en Suecia. Adelante. En 1993 obtiene el premio Príncipe de Asturias de la Fundación Príncipe de Asturias, que actualmente va a cambiar de príncipe a princesa según el heredero a la corona de España. El siguiente. Hay dos elementos, la literatura y perdón, la literatura tiene en Octavio Paz dos elementos, el ensayo y la poesía. Él es abrumado por la lectura de The Wasteland de Eliot. Literalmente, esta práctica dual fue para mí un juego de reflejos entre poesía y prosa. En 1931, a los 16 años, ya tiene la inquietud de la ética que el artista, el literato, el poeta, tiene ante su público. Milita literariamente en Grupo Barandal, en el Ateneo de la Juventud Mexicana, en el Grupo de los Siete Sabios y los Cuadernos del Valle de México. No siempre es bienvenido en los grupos. Con mucha frecuencia tiene que pelear eh, por tener su lugar en estos grupos. Su obra cumbre como poeta joven es No pasarán, que hace en honor de los luchadores de la República Española. La siguiente. En 1950 escribe o trabaja en El laberinto de la soledad, que es para México un muy importante trabajo sobre la identidad y la nación mexicana a la mitad del siglo XX, cuando México enfrentaba realidades y desilusiones de la revolución. En ese momento, el mundo enfrentaba una radical transformación capitalista, la expansión de la ideología socialista y muchas de las consecuencias de la Segunda Guerra Mundial. El mundo está dividido, el mundo no, no tiene otra salida que el combatir, el estar en una guerra fría. Y en este ámbito, Paz acude al género literario del ensayo, cuya flexibilidad permite abordar temas sin la pretensión de dictar cátedra o revelar leyes universales. Se trata de una reflexión, el análisis de la conciencia. El autor sabe que la identidad, así como un laberinto, son un problema por resolver. El siguiente. En los primeros capítulos, Paz se dedica a los movimientos migratorios, los símbolos, los modos y rituales de la cultura. Su tesis se enfoca a la convicción de que el ser mexicano se funda en la soledad, no como elemento existencial, sino como un imaginario colectivo y su imagen histórica. Este ensayo inicia con la búsqueda del mexicano fuera de sus fronteras. Luego el estudio se centra en el corazón de México, señalando las máscaras y sus derivaciones sociales, destacando la carencia de importancia de valores ignorados o menospreciados que se tornan en práctica cotidiana y colectiva. Siguiente. Lee con profundidad a Sor Juana Inés de la Cruz y publica Sor Juana o las trampas de la fe.
Se pregunta por qué ingresa Sor Juana a la Orden de San Jerónimo abandonando una posición privilegiada en la corte virreinal de ser una de las mujeres que en la época no era fácil, que con mayor soltura, con mayor claridad se movía en los ámbitos de la corte virreinal. También se pregunta qué relación había de Sor Juana con Luisa Manrique de Lara, esposa del virrey, que le permite tener una profunda capacidad política y social en ese círculo. Y sobre todo, ¿por qué Sor Juana renuncia a la vida académica, conventual y literaria en 1694 y se refugia en el convento hasta su muerte? La siguiente, la llama doble, amor y erotismo. Una duda existencial ha preocupado y ocupado al hombre desde casi su origen, desde que se gestó y él gestó a la humanidad. ¿Cómo decir el ser, el sentir, el desear, el querer, el amar, el necesitar? ¿Cómo expresarlo sin contravenir lo establecido, lo bueno, lo prudente, lo conveniente, más allá de la magia de las palabras, cerca de la realidad, de esa realidad cotidiana por la que hay que responder, por la que hay que comprometerse y por la que hay que sufrir y a veces desaparecer? Y aquí vemos a Sor Juan. La siguiente. La llama doble, ensayo del escritor Octavio Paz, publicada en 1993, es un ensayo que trata sobre el amor y el erotismo de Occidente, tema generalmente agradable al lector. Estos sentimientos son esenciales para el existir y el coexistir del ser humano. Siguiente. Viene ahora una serie de frases, de afirmaciones, de preguntas que les suplico atiendan, traten de entender y traten de responder. La primera nota que diferencia al erotismo de la sexualidad es la infinita variedad de formas en que se manifiesta en todas las épocas y en todas las tierras. El amor es una atracción hacia una persona única, un cuerpo, un alma. El amor es elección, el erotismo aceptación. El amor ha sido y es la gran subversión de Occidente. Y esta me parece particularmente importante. Todo amor es Eucaristía. El amor es atracción involuntaria hacia una persona y voluntaria aceptación de esa atracción. ¿Eh? Me gusta, pero estoy de acuerdo en que me guste. Estoy promoviendo que lo haga. El amor es una pasión cosmopolita. El amor es loco porque encierra a los amantes en una contradicción insoluble. Contradicción que yo he sentido, que yo he experimentado, pero que nunca me he podido explicar. Solo un organismo fuerte y lúcido puede ver de frente el sol cruel del destino. Las civilizaciones no son fortaleza, sino cruces de caminos. La siguiente. El erotismo es sexualidad transfigurada, metáfora. El agente que mueve lo mismo al acto erótico que al poético es la imaginación. El erotismo y el amor son formas derivadas del instinto sexual. El amor es misteriosa inclinación hacia una sola persona. El amor es deseo de completud. Invito a todos ustedes a pensar en términos de su experiencia, de sus vivencias, de su existencia, a esa llama doble que todos
hemos, habremos o hemos experimentado. Siguiente. Bien, entonces, el ideario que Paz, como escritor, delineó hacia el final de su vida. Impulsar y defender la democracia, concebida como una convivencia libre y pacífica entre ciudadanos. Respetar la crítica, ya que democracia sin libertad de crítica no es democracia. Diálogo para construir una mejor sociedad. La visión liberal de Octavio Paz le permitió ser un escritor crítico y un demócrata convencido de la necesidad de abrir espacios para la política en México. El liberalismo democrático fue considerado por el Premio Nobel de Literatura 1990 como el mejor sistema concebido por la filosofía política. Siguiente. Emitir una opinión crítica sobre un hombre como Octavio Paz está fuera de mi alcance. Carezco del herramental ético, estético y académico para hacerlo. Sin embargo, en ánimo de dar en esta presentación una visión lo más integral posible, puedo señalar algunos elementos personales poco dichos, poco afirmados sobre la figura de Octavio Paz. Representaba una capacidad intelectual enorme, pero también una enorme conciencia de esa capacidad, lo cual generaba una firmeza, una percepción de que la opinión era la correcta. Trataba con desapego e ignorancia las opiniones que no aceptaba. Fue cruel y manifestó esa crueldad o decepción hacia su primera esposa, Elena Garro. La siguiente. Siempre es un placer estar con ustedes. Es un privilegio participar en este grupo. Muchas gracias. Muy bien, Muy bien, muy gracias, Muy bom, José. bien, muito bom. bien. Excelente, José Luis. Excelente. Buonissimo, José Luis, Escrito. buonissimo. Muy bien. Muito bom. Bueno, Ô, perguntas para o José Luis. Roberto Berques, põe a sua câmera, por favor. Como é que é? A câmera. Roberto Berques, Boto, lógico. Vamos por lá. favor. Roberto Matiello. S'il vous plaît. Pronto, já botei minha câmera. Matiello. Vocês já notaram que ele é a cara do Octávio Paz? Roberto Berto. É mesmo? Não é? Puxa Não vida, é? hein? Olha, eu gostaria de ser metade intelectual que foi Octávio Paz. Muito bem. Roberto, Bom, primeiro de tudo, José Luis, parabéns. Felicitaciones por tu presentación. Fue muy buena. Me gustó mucho. Pero el libro de Octavio Paz, La llama doble, para mí fue un poco difícil. Me parece, yo me encuentro un poco, no sé cómo, un poco perdido. Mucha gente que gana el Premio Nobel de Literatura, pero no es una literatura popular. No mucha gente, creo, entiende lo que él escribe o entiende lo que él quiere decir cuando escribe. Eso me parece. Otra cosa, la lectura del libro no es, para mí no fue una lectura lineal. O sea, hay muchas frases que él pone que cuando se lee la frase se queda pensando sobre la frase y se tarda un poco a continuar, se piensa en esa frase, se tarda en continuar a leer el libro. O sea, el libro me parece no es una lectura con velocidad constante. Muchas veces tiene que parar para pensar. Y eso para mí me representó un poco difícil la lectura por causa de eso.
Otra cosa, me parece que él realmente distingue el amor como una cosa, el amor en dos partes. El amor que es un amor, vamos a decir así, sexual, no sé si se puede decir así, y un otro amor que es un amor más de la vida toda. Y eso me parece que es que eso, el amor varía también a lo largo del tiempo. O sea, el amor de los tiempos, por ejemplo, de los griegos es distinto del amor que tenemos nosotros hoy. O la forma como vemos el amor hoy Mm. es distinto Vai de lo fazer que le pergunta. vieron nuestros abuelos y así por atrás. ¿Qué te parece? Estoy totalmente de acuerdo. A mí me llevó 5 años leer La llama doble y no lo he entendido. No. Eh, yo pienso Vai fazer pergunta. que eh, la mayor parte de las obras centrales de los ganadores del premio Nobel no han sido comprendidas por la mayor parte de los lectores. ¿Sí? Ajá. O Y sea, por es otro algo, lado, es algo elitista. sin duda, el premio Nobel es elitista en Aí, A todas mí me sus, parece. en todas sus concepciones. Los que ganan el premio Nobel de física o de química es porque tienen recursos casi limitados para invertir en su investigación. Sí. ¿Sí? Por otro ¿No te lado, parece que la literatura debía ser más popular? sí, pero ha habido grandes discrepancias en el jurado del Premio Nobel de Literatura. Y hay una cosa que yo sé y que creo que todos ustedes, todos nosotros sabemos, y es que el amor es dinámico y que el amor eh, que recitaba Gustavo Adolfo Bécquer o Pablo Neruda son diferentes ¿Verdad? y que no Bueno, vamos yo a... voy a hablar Alexander. la última vez, yo prometo que me quedo quieto después. Él pone mucho de mitología en la mitología, no sé cómo se dice en español, en su Mitología. obra. Mitología. Habla mucho de mitología, por ejemplo, griega y cosas así. Sí, No todos la conocen, ¿verdad? sí, ahí vamos otra vez a que es elitista, Exacto. que está des- mm, destinado a grupos selectos, cosa que no pasaba en la primera etapa de su creatividad. El no pasarán está escrito para todos. Discúlpeme, aquella fue la José penúltima, Luis, esa es la última. El no pasarán no es una cosa que la decía la pasionaria de España. Sí, hay una película muy famosa donde la pasionaria recita el no pasarán y eso le dio una dimensión muy diferente a la pasionaria y a Octavio Paz. Ah, yo pensé que fuera una palabra de ella, no de Octavio Paz. Sí, Yo no lo sabía de eso. sí, sí, Gracias, José Luis. recitó ok. el poema. Roberto, vamos lá, vamos deixar agora o Alexander. Alexander, vamos. Bueno, buenas noches a todos. Congratulaciones por la presentación, José Luis, me gustó muchísimo. Sí, pero yo no soy especialista en literatura mexicana, no soy especialista en eh, Octavio Paz, pero me parece que la doble llama es una consecuencia de un poema que escribió en 1987, Carta de Creencia, a donde dice, por ejemplo, que amar es morir y revivir y remorir, es la vivacidad. También dice, ha dicho que tal vez amar es aprender a caminar por este mundo, aprender a quedarnos quietos por el tiro de la encina de la fábula. Bueno, me parece que paz en la llave doble
no solo aborda el amor y el erotismo desde una perspectiva personal, sino que también le sitúa en el contexto histórico y cultural más amplio, a través de referencias de la literatura, el arte y la filosofía. El autor establece un diálogo con las voces del pasado, enriqueciendo su análisis y ofreciendo al lector una visión más completa y profunda en estos temas universales. ¿Qué le parece? Eh, Coincido con prácticamente solo tendría yo reserva en que cuál es el objetivo de Octavio Paz. Y yo creo que el objetivo es introducirnos a todo a un esquema más universal de el amor y el erotismo. Bueno, pero preguntar cuál es el objetivo de un escritor es siempre muy difícil obtener la respuesta porque hay tantas respuestas cuantos lectores. La interpretación de las Sí, palabras de un escritor, sea un poeta, sea un novelista, sea un ensayista, es difícil decir, él quería decir esto y esto. No, lo que él quería decir, lo que él quería hacer es que las personas pensaran, para que pensasen, ¿de para la acuerdo? reflexión Sí, sí, muy sí, profunda. sí. Y siempre es Y la misma cosa. y esa profundidad nos permite un cúmulo, nos permite diversas visiones que no Sí, sin duda. interpretaciones. ¿Sí? Sí, pero no estoy de acuerdo, disculpe, que el premio Nobel es elitista. Cuestión no es exactamente este, según mi punto de vista, porque la cuestión o el problema es que muchos escritores han un nivel muy alto de cultura y de conocimiento que no es general en la población del mundo. Lamentablemente, porque también tenemos un problema político y económico que es la importancia o no de la educación de las personas. Y siempre es un problema político y Sí. económico. En la educación completa Sí, y, e ideal es políticamente cuestionable. y muchas veces, principalmente en nuestra pobre América Latina, podemos decir, desde México hasta Argentina o desde Argentina, a- desde Argentina hasta México, la educación no es una prioridad de los gobiernos. No ¿De fue, acuerdo? parece que no es y no será, lamentablemente. De acuerdo, y también pienso que lamentablemente. Sí, muy lamentablemente, sí. Muchas gracias. Ok. Gracias. Manaus, você está no mudo. Manaus? Pronto, Você... abri. Isso. Boa noite a todos. Boa noite. Olha, eu me sinto assim meio deslocado do grupo num tipo de apresentação como essa do José Luiz, né? E porque eu já fui flagrado, eu sou um péssimo leitor dessas obras que são apresentadas. Aliás, Otávio Paz, eu quero agradecer ao José Luiz por ter me dado esse vislumbre. Ele fala português? Senão O fala vislumbre. José Luis, ¿me entiendes? Porque yo puedo hablar Sí, español también, un poco raro, Mejor hablar em espanhol. Mas, Em José, portunhol. te Eu sou agradeço, perfeito portunhol. José, te agradeço. Tu presentación fue regia. Ya me ha gracias. agradado mucho, pero de que tú dijiste sobre la doble llama, hiciste un resumen que es amor erótico y la otra categoría de amor. Isso me parece uma simplificação, porque eu não conheço a profundidade da obra e não e tampouco como ele lo ha marcado em todo o que é o impulso de reprodução do ser humano, que estes sentimentos estão latentes
por el impulso de sobrevivencia, y es la reproducción. Entonces yo quería, José, que si es que puedes, con cierta condescendencia, hablar un poco sobre esta temática que estoy proponiendo. Muchas gracias. Sí. Bueno, Octavio Paz nunca se refiere a una necesidad de reproducción. Es idealista, es el amor como un sentimiento al que el hombre tiene necesidad de expresar y manejar, pero no maneja un objetivo reproductivo como el objetivo del erotismo, sino la atracción y el amor en términos de la atracción que podemos sentir y por el cual podemos enfrentar eh, al mundo que aunque no esté de acuerdo con nosotros. Gracias, José. Bueno, en su opinión, ¿qué significa para Octavio Paz la llama doble? Poner por escrito muchas inquietudes personales Sí. y muchos cuestionamientos que años antes se dieron de su masculinidad. Ujú. Perfecto. Muy bien. Ok. ¿Más alguma pergunta, pessoal? Eu creio. Ó, eu, Ah, eu acho que a chama dupla no meu ponto de vista, e segundo a minha interpretação, que pode estar errada, são as duas formas que a gente chama de amor: o impulso sexual e o aham, amor pelo amor. A gente tem amor ao sim, filho, à filha e sim, assim a família, etc. e tal. É outra forma de amor. Então eu acho que a chama dupla são duas formas de como o amor pode se manifestar. Essa foi a minha interpretação. perfeito. Muito Sí. bom. Carlo Bavagnoli. E depois Fernando Gonçalves, que tentaste poner a mão. Carlo. Me perdoe, pessoal, hoje vou falar só português, que eu passei 6 horas entre hospital e médicos e eu estou cansado para dedéu. Ok. Bom, voltando à colocação do Roberto, ele mesmo explica no prólogo, né, da chama dupla o significado do vermelho e do azul. Um vermelho intenso, permanente, que às vezes se estiçalha em azul. Então deve ser muito mais fácil manter permanentemente a chama vermelha e se dedicar, mas com muita intensidade, com muita vontade, a momentos fugazes de chama azul. Essa é a primeira constatação em cima do prólogo que ele faz para o livro. Sobre o que o Zé Luiz apresentou, e por sinal muito bem, ficou bem claro para mim o quanto o autor é superior à obra. Eu tive muita dificuldade também em ler a obra, e principalmente no começo, onde existem várias remissões a situações que eu desconheço. Então, para entender o que o Octavio Paz diz, eu tenho que tentar entender o que outros disseram. Depois, com o tempo, essa forma se abranda um pouco e ele começa a descrever um pouco o que os outros disseram e usá-los. E aí ele me parece que realmente ele é, vamos dizer, um organizador de opiniões, claro que mantendo uma opinião própria, mas não exatamente um descobridor. E a ligação entre as diversas partes, para mim, também pareceu bastante complexa. Com relação
autor e a obra, o prêmio Nobel veio antes da obra. Um comentário que eu li de um bom crítico italiano, eu vou tentar reproduzir para vocês. Otávio Paz, ele não impressiona, ele não entretém, ele não emociona. Mas, quando lhes deram o prêmio Nobel, foi por causa de uma escrita apaixonada, com horizontes amplos, caracterizada por uma inteligência sensual e por uma integridade humanística. Isso em 1990, quando o cenário de Estocolmo não estava tão poluído ideologicamente como é hoje, né? Bom, ele diz a mais também. Como poeta, ele não é particularmente original, com o que eu discordo. E como ensaísta, não corresponde aos cânones oficiais do ensaio, introduzindo muitos aspectos que não dizem respeito ao ensaio. Uma biografia, a crônica, a própria poesia. Então, os seus ensaios não podem nem entrar na corrente heurística. Além disso, ele é muito mexicano, veja só. Isso é visto como um limite, também por aqueles que falam de diversidade e de inclusão. E a própria postura política dele ao longo dos tempos tem mostrado que, embora ele tenha tido uma iniciação comunista bastante forte, ele não resistiu a vários erros dos comunistas e os denunciou abertamente, enquanto muitos outros colegas o defendiam. Eu acho que basicamente é isso sobre o autor. Sobre a obra, talvez eu levante a mão daqui a pouco de novo. Com vocês, Luiz. Obrigado, grande apresentação. Perfecto. Muy bien. Gracias. Ok, Fernando González. Yo nada más quiero resaltar que el título de la obra, del libro, La llama doble, se debe a esa secuencia que él dice, el sexo es puramente animal. Y cuando ascendemos, ya porque socializamos ese sexo, llegamos al erotismo. Es una llama que se prende del sexo al erotismo. Y la llama doble es porque del erotismo pasamos al amor a una única persona. Aunque sí quiero aclarar que para Octavio Paz el amor es la pasión amorosa. Y tal vez el concepto amor sea mucho más completo. Esa es mi opinión. Perfecto. Muy bien. Roberto? Ela era a antepenúltima pergunta. Essa é a última. O José Luis, diz algo. ¿Qué te parece que el autor, Octavio Paz, cuál es la relación que él hace entre el amor y la libertad? Libertad. Él habla del amor como un concepto muy individual y por lo tanto debe existir la libertad para ejercerlo. No lo pone a discusión, no lo pone a que sea discutido, analizado por más. Es una decisión, es una actividad estrictamente personal. ¿Te parece que el amor es algo eterno? ¿Algo externo? Eterno. Eterno, que dura para siempre. No. Puede durar mucho, pero así como el Dante y Beatriz, no es real. Hay una idealización. Pero eso dura. La idealización dura. La realidad Sí. es que es efímera. Sí.
Yo quiero Muy bien. eh, resaltar algo que quizá no quedó muy claro, pero la dinámica política y creativa de Paz va desde el anarquismo a los 14 años hasta un liberalismo a los 70 y pasa por varias etapas y se vuelve anticomunista, cosa que también le pasó a Vargas Llosa, y se A vuelve muchos. a muchos, se vuelve crítico por la realidad que se da en los sistemas totalitarios. Sí, perfeito. Carlo Bavagnoli. Só mais umas 3 citações aí do nosso amigo Otávio Paz. Para mim, a poesia e o pensamento são um sistema de vasos comunicantes. A fonte de ambos é a minha vida. Eu escrevo sobre aquilo que eu vivi e que estou vivendo. Viver é também pensar, e às vezes atravessar aquele limite no qual sentir e pensar se fundem. 2 pontos. A poesia. Essa é a primeira. A segunda dele. Segundo o dicionário de autoridades, a chama é a parte mais sutil do fogo que se eleva e de forma piramidal. O fogo original e primordial, a sexualidade, levanta a chama vermelha do erotismo e esta, por sua vez, sustém e levanta uma outra chama, azul e trêmula, aquela do amor. Erotismo e amor, a chama dupla da vida. O amor é uma atração na direção de uma pessoa única. Essa pessoa única é corpo e alma. O amor é escolha, o erotismo, aceitação. Sem erotismo, ou seja, uma forma visível que entra através dos sentidos, não existe amor. Mas o amor ultrapassa o corpo desejado e procura a alma no corpo. E na alma, o corpo, ou seja, a pessoa inteira. Obrigadão, Zé Luiz. Muito bom. Ok, perfeito. Carlo, coloca aquela análise daquela pessoa que você viu, leu aí. Coloca no grupo depois, seria interessante. Você aumenta meu cachê? Sim, coloca. Aumenta o cachê, aumenta. Tá bom, dobra, tá? Mas vai ser metade do cachê do José Luiz. Ah, sem dúvida, sem dúvida. Ok. Bom, mais alguma pergunta? Ok. O José Luis, Reginaldo está acá con nosotros. Reginaldo está acá. Bueno, ok. Então, na semana que vem, nós vamos ter uma apresentação que é do Ivan Regina, deixe-me ver aqui, Ivan Regina, sobre o surrealismo feminino. Porra. E no mês que vem, como uma coincidência com o que aconteceu com o José Luiz, né? No mês que vem, a apresentação do ciclo de literatura também vai ser pelo Ivan Regina, que ele vai falar sobre, bom, não sei, Lúcia, você gostaria de falar aqui um pouquinho? Você está no mudo. Eu vou Aí. desmudar. Sim, ele vai falar Enquanto a sobre. Lúcia não vem, deixa eu terminar, Lúcia. Sobre o surrealismo, né? Faltou dizer que Otávio Paz e o André Breton se conheceram e se estimaram. Muito bom. E Lúcia, vamos lá, sobre o ciclo de literatura, o que nós Então, no vamos mês que ter? vem, na primeira semana de junho, nós vamos ter, então, o Ivan, outra vez, falando sobre O Leopardo, que é um escrito por Lampedusa e que trata da aristocracia italiana e dos costumes italianos e da época em que ele escreveu isso. Então,
promete ser uma apresentação e tanto. E o que é interessante, além do livro, ó, aqui no grupo, a gente o pessoal já discutiu um pouquinho, já apresentou um filme que é do Visconti, né? Uhum. Com o Burt Lancaster, Alain Delon, Cláudia Cardinale, e que está disponível no YouTube, grátis, que dá para ver. E tem uma série também, não é? Da Tem na Netflix, né? Netflix. É. E, segundo todo mundo fala, o livro precisa ser lido porque nada substitui o livro, não é, Roberto? E acho que é uma coisa Verdade. interessante depois de dar uma discutida sobre o filme e o livro e que implicações aconteceram e tal. Isso pode ser uma coisa interessante. Bom, pessoal, muito legal. Até a semana Muito que bom. vem. Foi ótimo, José Luiz. O tempo, sempre o timing do José Luiz é ótimo, excelente. Valeu, perfeito. E Parabéns. combinamos uma próxima. Congratulações. A tua Graças. apresentação Zé fica para Luiz. setembro. Obrigada. Diga. Hasta Obrigada a luego, você. hasta luego. Obrigado. Obrigado. Até logo. Valeu.